La presente charla está basada en una reflexión inspirada en el texto de Walden, de Henry Thoreau, este escritor norteamericano, nacido por allí por 1817, que fue publicado en Walden o Acerca de la vida en los bosques en el año 1854. Luego de una experiencia que había tenido en la década anterior, Henry Thoreau, viviendo solo, absolutamente solo, de 1845 a 1847, en una pequeña casa construida a las orillas del lago de Walden, en terrenos de su amigo Emerson, también miembro del trascendentalismo. Sus raíces religiosas tienen que ver con los puritanos y con los trascendentalistas, que encuentran a Dios en la naturaleza. Thoreau dicen por allí que nunca pisó una iglesia, ¿no? Pero es un hombre de profundas creencias, ¿no? En el Creador. Y, y esta reflexión la hice en la primera ocasión para una semana de la filosofía en la Universidad Católica Argentina, en la cual hablé acerca de la filosofía, o mejor dicho, lo que significa vivir la filosofía, ¿no? Por eso el título, Vivir la filosofía o el riesgo de partir sin haber vivido, se irá aclarando a lo largo de la interpretación de algunos textos seleccionados de Walden o Acerca de la vida en los bosques, de este gran autor norteamericano, que después de esos 2 años de soledad influyó muchísimo con esta obra y con el tratado acerca de la desobediencia civil en hombres tan reconocidos y que hicieron tanto, ¿no? Es decir, como Mahatma Gandhi, o como León Tolstoy, o como Martin Luther King. Un tratado en el cual Thoreau plantea el derecho que tenemos a rebelarnos frente a leyes injustas. En su momento era la guerra de México con Estados Unidos, también la esclavitud, que lo llevaron a tomar un camino pacífico de rebelión que implicaba él no abonar los impuestos. De hecho, estuvo una noche preso por no abonar impuestos atrasados, que sirvió de símbolo, ¿no? Al día siguiente lo liberaron contra su voluntad, ¿no? Es decir, porque dicen por allí que quizás un pariente, una tía fue la que pagó esos impuestos para que lo dejaran partir, pero sirvió como para influir muchísimo en esta idea de rebelión pacífica que, insisto, luego este abogado de la India que estudiaba en Sudáfrica aplicó en su país, o Martin Luther King en el mismo Estados Unidos de Thoreau, ¿no? Logrando el voto a la gente de color en Estados Unidos y tantas otras cosas. Por eso, Henry Thoreau es un personaje muy, muy interesante y las reflexiones que hacen Walden desde un contexto, de una filosofía que tiene que ver con una ética muy fuerte, muy sólida, una apertura a lo trascendente, por otro lado un individualismo casi cercano a la anarquía en cuanto a las formas de gobierno o al gobierno en sí, ¿no? Nos lleva también a reflexionar sobre el valor de la naturaleza, el valor del encuentro con uno mismo a partir de la naturaleza y los riesgos de un mundo tecnologizado, donde, como él dice en su tratado, nos han dicho que nos vamos a montar sobre los ferrocarriles. Yo temo que un día los ferrocarriles se monten sobre nosotros. El ferrocarril en aquel entonces representaba el progreso, representaba el avance, representaba también un riesgo si perdemos nosotros, los seres humanos, el control. Hoy no son los ferrocarriles, hoy son las computadoras, los celulares, las máquinas, o esa nueva utopía del transhumanismo que lleva a plantearnos si dentro de unos años seguiremos nosotros teniendo el control o seremos controlados, como decía Toro. Esperemos, obviamente que no. Y por eso es interesante reflexionar sobre este libro, sobre estos textos que son realmente maravillosos a partir de este título: Vivir la filosofía o el riesgo de partir sin haber vivido. Está fundamentado o basado en una frase que se le atribuye a William Wallace, el patriota escocés, que decía: todos los hombres mueren, pero no todos
los hombres viven. Por eso creo que la filosofía nos puede ayudar muchísimo a no partir de esta vida, como todos partiremos alguna vez, sin habernos preguntado, sin haber encontrado alguna respuesta acerca de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Desgraciadamente hoy en día vemos mucha gente que no se hace estas preguntas y que pasa por la vida teniendo algo con qué vivir, como diría Víctor Frank, pero no algo para qué vivir, por lo que vivir. Y de todo eso hablaremos en este encuentro, que iré comentando a la luz también de algunas imágenes. Salvo esta y una más que aparece por allí, las demás son todas de nuestro país, de la Argentina. Esta es de la casa que construyó Thoreau, donde habitó esos 2 años, a orillas del lago Walden. Pero las otras fotos son fotos que hemos sacado con mi familia, algunas yo, otras mis hijos, en nuestros viajes por el interior de la Argentina, y no están simplemente para acompañar el texto, sino para mostrarnos cómo a través del encuentro con la naturaleza podemos encontrarnos con el otro, podemos encontrarnos con nosotros mismos y podemos también encontrarnos con Dios. Vamos entonces a comenzar con el primer texto que me gustaría compartir con ustedes a partir de esta presentación. Empiezo contando un poquito la foto, ¿no? Esta foto es de un cerro muy conocido, ¿no?, en la Argentina, el Cerro Catedral, un cerro emblemático por sus pistas de esquí, maravilloso para caminar en el verano también, pero no está sacada del Cerro Catedral, sino desde el Cerro Tronador, ¿no?, desde el Tronador. Ese antiguo volcán, ¿no?, es el que es límite con nuestro país hermano de Chile, desde el refugio Otomailin. Una hija mía, Rosario, sacó esta foto al atardecer, ¿no?, cuando vemos la luna entre las montañas. Y qué jóvenes somos como filósofos y experimentadores. No existe solo entre mis lectores que haya vivido ya una completa vida humana. Es una ironía, ¿no? Es decir, si alguno de los que me está escuchando ya lo hubiera hecho, no me estaría escuchando tampoco. No conocemos sino una pequeña cortecilla del globo en que vivimos, cada uno de nosotros, y la mayoría de las personas no han ahondado 6 pies por debajo de la superficie. A mí me encanta el buceo, ¿no? Y hace años y años que lo practico, aunque sea de manera amateur y muy pequeña, pero es cierto, ¿no? Muchas veces la mayoría de las personas no han dado 6 pies debajo de la tierra, ni han brincado otros tantos por arriba. No sabemos dónde nos encontramos. Además, permanecemos dormidos completamente más de la mitad de nuestro tiempo. Sin embargo, nos consideramos sabios y tenemos sobre la superficie un orden establecido. Yo creo que este texto es fantástico y se sintetiza en aquella frase atribuida a Sócrates, que es la síntesis de varios pensamientos expresados en el libro que le dedicara a Platón, la Apología de Sócrates. Esa frase tan conocida que dice: solo sé que no sé nada, ¿no? Es un reconocimiento de la propia ignorancia. Apunta, la primera de las virtudes del filósofo, que yo siempre digo, es la humildad, el reconocer nuestros talentos, pero también nuestras muchísimas limitaciones. Es un grito contra esa soberbia que hace que el hombre crea que puede ocupar el lugar de Dios, que puede poner un orden y quedarse tranquilo diciendo todo marcha bien porque nosotros lo decretamos, hasta que de golpe aparece, por ejemplo, un pequeño virus, como el 2020, y todo empieza a tambalear. Es un lindo comienzo, aunque insisto, ¿no?, solamente estoy seleccionando algunos párrafos impresionantes de este libro Walden de Henry Thoreau. Vamos al siguiente y nos vamos más al sur. Esta foto la sacamos en un viaje que habíamos hecho con mi esposa Alejandra, volviendo de El Chaltén, allí en la provincia de Santa Cruz. Se ve enmarcado en el fondo, es decir, uno de los cerros más hermosos de la Patagonia y del mundo, ¿no?, el Cerro Fitzroy o el Chaltén, como lo llamaban, es decir, los pueblos originarios, la montaña que humea y todos los picos que están a su alrededor. Era un atardecer, paramos el auto y con una pequeña cámara de fotos, muy pequeñita, muy sencilla, saqué esta foto sin ningún tipo de filtro y salió con esos colores que ustedes están percibiendo aquí.
y sirve de introducción para este texto que dice: la mayoría de los hombres viven una vida de tranquila desesperación. Tranquila desesperación, parece contradictorio, ¿no? Uno imagina al hombre desesperado gritando, golpeándose contra las paredes, y sin embargo la desesperación puede tomar a veces caminos muy extraños, ¿no? Es decir, lo que llamamos resignación no es más que una confirmación de la desesperación. El bajar la cabeza, el asumir que todo está determinado, que nada podemos hacer, que todo va a seguir igual y de mal en peor, es una forma también de manifestar la desesperación. Hasta detrás de los llamados juegos y diversiones de la humanidad se encuentra una desesperación estereotípica, aunque inconsciente. Porque, como le digo a veces a mis alumnos, en las previas, en las salidas, en el descontrol, ¿no? Es decir, en el momento ese de diversión, a veces simplemente lo que hay es una necesidad de desenchufarse, de salir, de escapar de un mundo que sabemos que vamos a volver a estar encerrados en él, luego de que pase la fiesta, luego de que pase el descontrol. No hay diversión verdadera en ellos porque esta viene solo después del trabajo. Porque en el fondo pareciera más una evasión con encontrar el sentido de las cosas y disfrutarlo, ¿no? Del gozo que trae el verdadero ocio, la verdadera contemplación. Pero no hacer cosas desesperadas es una característica de la sabiduría, nos decía Henri Thoreau. Vamos al siguiente texto. El siguiente texto es el centro del libro y el centro de los pensamientos que quiero compartir en esta ocasión con todos ustedes. Vemos la cabaña, es decir, ya en verano, no en invierno, no rodeada de nieve. Vemos un cartel que se ha puesto, es decir, allí cerquita de esa cabaña, una tapa de las primeras ediciones del libro de Walden acerca de la vida en los bosques, y este texto que es realmente impresionante. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. No sea que cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido. Todos los hombres mueren, decía William Wallace, pero no todos los hombres viven. No quería darme cuenta a punto de partir que había perdido esa oportunidad de vivir. Es una de las cosas que más me preocupa a mí y que trato de, decir, más incentivar en mis alumnos, ¿no? Me da terror ver esos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años que a veces dicen: ya no tengo ganas de vivir, ¿no? E incluso dan pasos con la disposición de partir de esta vida antes de haber empezado a vivirla. La angustia, los problemas, los temores, el temor a crecer, que a veces es mayor que el temor a la muerte, nos lleva a oscurecer esa reflexión y esa capacidad de ver que realmente la vida es algo maravilloso. Pero también me asusta muchísimo esas personas mayores, que ya con muchos años se dan cuenta de que han pasado por la vida sin saber para qué estuvieron aquí. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Una película seguramente conocida por la mayoría de los que escuchan estas palabras, La Sociedad de los Poetas Muertos, donde Robin Williams, es decir, trabajaba de profesor y llegaba a ese colegio muy estructurado, muy racionalista, y rompía estructuras, afirmando la idea del carpe diem de Horacio, ¿no? Aprovechar el día. Un carpe diem que, sin embargo, terminaba en la muerte, ¿no? Miren los antepasados, miren los exalumnos, ahora son solo abonos de plantas. Un carpe diem que no libera del fracaso. Un carpe diem muy diferente al carpe diem que yo siempre postulo, ¿no? Es decir, que es el aprovechar el día porque cada día está ligado a la eternidad. Y me parece que Thoreau es un representante de ese carpe diem. Sin embargo, en esa película, si hay algo que tiene muy bueno, es que incentiva a esos jóvenes a leer, incentiva a sus alumnos a reunirse en las noches en una cueva, y cada vez que lo hacían, recitaban, casi como si fuera una oración, estas palabras: fui a los bosques porque quería vivir libremente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida. La soledad, el desierto, son medios, no fines, que nos permiten reencontrarnos con nuestra propia identidad y entender cuál realmente es el sentido de nuestra propia existencia. Durante muchos años vengo pasando otra película
Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, que es la historia de Christopher McCandless, una historia real, que para mí es como la segunda parte de la Sociedad de los Poetas Muertos, porque Christopher, yo veo una relación profundísima en ambas, y creo que Thoreau es justamente el que las relaciona, se lleva una mochila llena de libros hacia Alaska. Es raro un mochilero con una mochila llena de libros, ¿no? Es decir, y entre ellos está Walden, indudablemente. Empieza como el relato de un adolescente que ante los problemas familiares y ante un sistema que no aguanta, huye y se convierte poco a poco en un hombre que va en búsqueda del sentido más profundo de la propia existencia, dejándonos mensajes impresionantes en dicha película, inspirados en el pensamiento de Thoreau, como por ejemplo, la felicidad solo es verdadera cuando es compartida. O cuando perdonas, amas. Cuando amas, brilla en ti la luz de Dios. O aquel cartel tan impresionante que dice, tuve una vida feliz, le agradezco al Señor, que Dios los bendiga, ¿no? Es decir, recuperando su identidad. Y qué maravilloso y qué envidia, ¿no? Poder a lo mejor terminar nuestros días diciendo esas palabras que dijo alguna vez este joven Christopher McCandless, que fue inspirado, sin duda, por el pensamiento de esta obra que estamos comentando en este pequeño encuentro virtual. Creo que este texto es central y da pie a los que vienen después. La foto de fondo es de un bosque de arrayanes, del sur también de la Argentina, de la zona de Bariloche, ese árbol maravilloso, naranja, de esa corteza que se mantiene fría aunque haga calor, que algunos dicen que inspiró a Disney alguna vez para las películas de Bambi, etcétera, etcétera. Un bosque de arrayanes maravilloso que hay en nuestro sur. Y seguimos adelante, nos vamos mucho más al sur. Vamos a la Tierra del Fuego, al fin del mundo, muy cerca de Ushuaia. En un invierno viajé con Alejandra y con uno de mis hijos, Francisco, y caminamos hacia la Laguna Esmeralda. Una caminata difícil, sobre todo por la época del año. Había mucha nieve, llegaba casi hasta las rodillas. Habían pasado solamente unos gendarmes por allí. En algún momento dudamos si llegaríamos o no. Parecía estar en Narnia. Llegamos a la laguna, estaba totalmente congelada y volvimos y no quería vivir lo que no fuese vida. Es tan hermoso el vivir. Más de una vez yo soy crítico acerca de lo que el hombre hace, lo que nosotros hacemos con nuestra naturaleza, con nosotros mismos, nuestro poder de autodestrucción, que es impresionante, pero más allá de las críticas, más allá de las quejas, estoy absolutamente convencido y coincido plenamente con Thoreau, que vivir es algo hermoso, es algo maravilloso. Tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesaria. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida, cortar una amplia renglera al ras del suelo, llevar la vida a un rincón y reducirla a los menores elementos. Y dicho de otra manera, vivir una vida ascética, es lo que hizo en esos 2 años, para probarse a sí mismo. Y si fuera mezquina, obtener toda su genuina mezquindad. Y si me diera cuenta de que la vida era una porquería, poder decirle al mundo, no vale la pena vivir, pero porque yo me di cuenta de eso, no porque me lo contaron, ni me quisieron convencer, diciéndome que el futuro es destrucción, que el futuro es muerte, que no hay esperanzas. O si fuera sublime, saberlo también, no porque me lo hayan contado, sino por la propia experiencia, y poder dar un verdadero resumen de ello en mi próxima salida. Porque me parece, decía Thoreau, que la mayoría de los hombres se hallan en una extraña incertidumbre acerca de si la vida es del diablo o de Dios. Y han deducido apresuradamente que la principal finalidad de la vida del hombre aquí es glorificar a Dios y gozar de Él en la eternidad. Sin embargo, hay que contextualizar este texto que tiene detrás una foto con la flor más hermosa de la Patagonia, ¿no? El Amancay, ¿no? Y hay que contextualizarlo, allí en este caso en el Cerro Otto, sobre la ciudad de Bariloche, de San Carlos de Bariloche. Porque hoy en día la mayoría de los hombres no dicen que el sentido de la vida es dar gloria a Dios y gozar de Él en la eternidad, pero Thoreau está escribiendo allí por el 1850. Sí es cierto que la mayoría de los hombres todavía hoy sigue pensando y dudando acerca de si la vida es de Dios o del diablo, si es una maravilla o es un desastre. Y como todos tenemos un poquito de miedo,
Es preferible pensar que es una maravilla y en aquel tiempo, decía Thoreau, rápidamente, a veces por temor, recurriendo a la fe no como lo que da sentido a nuestra existencia, sino más bien como una droga, preferían de alguna manera tranquilizarse, consolarse, diciendo, bueno, estamos acá de paso y la vida eterna será maravillosa y el sentido es glorificar a Dios. Si esto fuese así, ¿por qué vivimos de manera tan incoherente con lo que pensamos? Decía Thoreau. Hoy podríamos decir que la mayoría de los hombres, para no decir que la vida es del diablo, tratan de distraerse y evadirse en una cultura de la distracción, como la llama el cardenal Robert Sara, ¿no? Que hace que la pasemos bien sin pensar en el mañana, en un carpe diem que se agota en el hoy, tratando de pensar lo menos posible, temiendo a pensar. No vaya a ser que nos agarre una fuerte depresión. Sea como sea, el texto de Thoreau está ambientado en una época donde todavía el hombre tenía la idea de una trascendencia, pero ya se estaba observando esa incoherencia entre las creencias y la forma de vivir, la forma de encarar la vida cotidiana. Esta foto es del Parque Nacional Los Alerces, un poquito más al sur que Bariloche, cerquita de la ciudad de Esquel, al lado de Puerto Chucao. Después de una caminata de una media hora, uno llega a este lugar maravilloso y bueno, y un día con mi celular, puse mi celular muy cerquita del agua, no se mojó, por suerte, y saqué esta foto al glaciar Tordesillas, ¿no? Que ya en el límite con Chile. Es un agua no solamente cristalina, sino que es bastante cálida para lo que son los lagos del sur, y se puede nadar bien, incluso en el verano. Este lugar donde estábamos absolutamente solos con mis hijos y mi esposa lleva indudablemente a la reflexión, y la reflexión esta a veces es más para mí que para aquellos que están escuchando o viendo estas imágenes, y como profesor de filosofía. Hoy en día tenemos profesores de filosofía, pero no filósofos. Duras palabras de Henri Thoreau, allá por 1850. ¿Qué podemos decir de hoy? Si en aquel tiempo solo quedaban profesores de filosofía, ¿qué quedarán hoy? Nunca me gustó que me llamaran filósofo, me parece que queda muy grande, ¿eh? Es decir, lo acepto cuando lo dicen, me queda un poco grande, pero entiendo, si entendemos por filosofía lo que Thoreau entiende, y yo coincido, que tal vez sea un nombre maravilloso, ¿no? Al cual uno puede aspirar. Pero lo que dice Thoreau aquí es que ya tenemos pocos filósofos, pero por lo menos tenemos quienes la enseñan. Y sin embargo, dice, enseñarla ya de por sí es admirable, porque en algún tiempo también fue admirable vivirla. Y aquí quiero llegar porque creo que esto es fundamental y tiene que ver con el título de este encuentro, ¿no? Vivir la filosofía o el riesgo de partir sin haber vivido. ¿Qué es para Henri Thoreau vivir la filosofía? ¿Qué es para mí vivir la filosofía? Creo que esto se entronca con lo más esencial y el centro más profundo de mi forma de entender la docencia. Después ya de más de 30 años de dar clases, tengo ya 54 años, empecé muy pronto, de entender la familia, mis hijos, mis nietos, la filosofía, e intentar ser coherente, con todas las dificultades que uno obviamente tiene que enfrentar para poder lograrlo también. Y sabiendo que solos no podemos, aunque estoy convencido de que no estamos solos. ¿Qué significa vivir la filosofía? Y llegamos aquí a un punto donde nos encontramos con un paisaje espléndido, ¿no? Otra vez el Cerro Catedral, ese que apareció en la primera foto, pero desde el refugio Frei. Nos gusta con Alejandra en general subir por Erosilla. Algunos amigos nos critican diciendo, bueno, esto es muy fácil. Bueno, puede ser, es verdad. Pero en vez de caminar esas horas, les garantizo que vale la pena, ¿eh? No lo haga, pero es muy bueno. Directamente subimos por la Erosilla y hacemos todo el filo. Después de una caminata de unas 3 horas por el filo, uno comienza a descender, desde allí, desde lo más profundo que vemos en la foto, y desciende a la laguna Small y luego a la laguna Torken, y son 2 lagunas de altura, y allí encuentran el refugio Frei, de donde estamos sacando esta foto, que acompaña a este texto que creo que es el centro de
del entender la filosofía para Thoreau y también para mí. ¿Qué significa ser un filósofo? Ser un filósofo no consiste en tener pensamientos sutiles meramente, ni en fundar una escuela, sino en amar la sabiduría tanto como para vivirla, tanto como para vivir de acuerdo con sus dictados. El amor a la sabiduría, esa obra fantástica de Tien-Gil Son, ¿no? Ese pensador, ¿no? Tomista, seguidor de Santo Tomás de Aquino, realista, podríamos decir, nos muestra cómo esa definición etimológica de filosofía, amor a la sabiduría, se encarna cuando uno realmente la vive. ¿Y qué significa vivir? Dice Thoreau, según los dictados de la filosofía. Llevar una vida de simplicidad. Una vida sencilla, una vida simple, sin perderse en el lujo, sin perderse en el afán de las posesiones, sin hacer que el tener reemplace al ser. Una vida de simplicidad que nos permite realmente darnos cuenta de que lo más simple es en general lo más importante y lo más profundo. Una vida de simplicidad que evite hacernos perder en esa tentación del poder, del aparecer, del fabricar una máscara para ocultar nuestra propia identidad. Una vida simple, sencilla, donde podemos gozar de las cosas cotidianas, dándonos cuenta que aquella verdad ya perenne sigue siendo hoy actual. Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Hay quienes están llenos de cosas y sin embargo no se creen que son aquellas posesiones que tienen. Hay quienes en cambio tienen pocas cosas, sin embargo viven angustiados, queriendo tener más y más y más. Pero indudablemente las cosas materiales a veces son una tentación para perder esa vida de simplicidad y de independencia. Independencia, libertad. Ser libre, pensar por uno mismo, ser uno mismo, no arrodillarse frente al poder, frente a un sistema que pareciera que nos obliga a ponernos ese disfraz para ser aceptados a través de las redes sociales, a través de lo políticamente correcto, a través de lo que se nos impone, con el riesgo y el temor de quedarnos afuera. Ya en otro texto fantástico llamado La lluvia y el rinoceronte de Thomas Merton, me dedicaré a hablar con mayor profundidad de esa dialéctica de odio, esa dialéctica que por temor a no ser nada nos hace escapar de nosotros mismos y encontrarnos en el vacío y en la desesperación. Pero por ahora, independencia, libertad, magnanimidad, la gran virtud de tener un corazón magnánimo, tener sueños grandes. Magnum viene de grande. La magnanimidad es esa gran virtud, ¿no?, que planteaban los romanos, de soñar a lo grande, de buscar realmente dejar huella, de buscar transmitir el sentido de las cosas, el sentido de la vida a nuestros hijos, en mi caso, a los docentes, a los alumnos, a todos aquellos que lo necesiten, y hacer y ejercer nuestra vocación, nuestro llamado en cada profesión, buscando lo más grande. Tal vez la vida nos hará tropezar, tal vez no llegaremos tan lejos, pero si empezamos con pequeños sueños, si empezamos con un conformismo existencial vacío, indudablemente terminamos una vida chata y muy superficial. Magnanimidad, tener sueños grandes y confianza. La confianza indudablemente puede tomarse en los dos sentidos, debe tomarse en Thoreau en los dos sentidos, ¿no? Confianza, en primer lugar, en uno mismo. La desvalorización personal es uno de los grandes enemigos que enfrenta el hombre hoy. Constantemente nos están haciendo creer y sentir que no valemos para nada, que el hombre es una plaga, ¿no? Ya una especie que tiene derecho a existir, no es decir, sino una plaga, es decir, por todos los males que ha hecho y que no puede de alguna manera restaurarse, más que reinventarse, término que no me gusta para nada, restaurarse y volver a recuperar el valor de la naturaleza humana. Confianza en el hombre, confianza en el humanismo, confianza en uno mismo, creo que es fundamental, pero también indudablemente confianza
en Dios, confianza en el Creador, al que le debemos toda esta maravilla, al que le debemos nuestra propia existencia. ¿Qué es entonces vivir según estos dictados de la sabiduría? Vivir con simplicidad, dice Toró, independencia, magnanimidad y confianza y fe. Consiste en resolver no solo teóricamente algunos problemas de la vida, sino también prácticamente. Indudablemente hay quienes entienden la filosofía y se vuelcan a ella con un amor profundísimo a la docencia, otros a la investigación. Ambas cosas van unidas, pero claro, hay vocaciones y vocaciones. Hay quienes, en cambio, consideran la filosofía que es un trabajo de sutilezas en donde interpretaciones de interpretaciones poco a poco nos hunden y nos apartan de la realidad, de la vida, del sentido. Indudablemente no me entronco con esa forma de entender la filosofía y tampoco lo hace Henry Thoreau. No solamente resolver algunos problemas en el plano teórico, sino también el poder vivir coherentemente con esas soluciones. De eso se trata la filosofía. Y vamos a los últimos textos seleccionados, que son los textos con los que él termina su acerca de la vida en los bosques, su texto de Walden. La foto es de uno de los colegios donde trabajo, el Colegio Sagrada Familia de Bellavista. Una mañana llegué temprano y antes de empezar las clases con mis alumnos del último año, del sexto año, me fui al fondo del bosque del colegio y saqué esta foto al amanecer. El sol, es decir, y la cruz. Una cruz con un sol detrás que nos marca esa posibilidad de resurrección, que no es algo que defina las fuerzas del hombre, sino indudablemente a las de ese Dios que con su resurrección abrió las puertas para nosotros también. Pero me quedo en la frase de Thoreau: la luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros. El doctor Emilio Comar, maestro de Alejandra y mío en filosofía y de tantos otros, sus enseñanzas nos llegaron de manera directa en la Universidad Católica Argentina, también nos llegaron a través de grandes discípulos de él, como el doctor Héctor del Bosco y su esposa Paola, como Alberto Berro, el doctor Alberto Berro y tantos otros, que sería injusto no nombrar, ¿no? Es decir, y por eso me detengo allí, pero los que saben que tenemos puesto nuestro corazón en sus enseñanzas. El doctor Emilio Comar siempre hacía mucho hincapié, ¿no?, en la cognoscibilidad e insondabilidad de lo real. La realidad se puede conocer, tesis central del realismo filosófico, tesis central del pensamiento de Santo Tomás, pero no se puede llegar al fondo, no se puede llegar a lo más profundo. ¿Por qué? No porque en el fondo de la realidad haya oscuridad total en sí, sino porque hay demasiada luz y nuestra mirada queda ciega ante tanta luz. Por eso el símbolo de la filosofía siempre fue el ave nocturna, el ave de Minerva, ¿no?, el ave de Palas Atenea, diosa de la sabiduría, esa ave que hace decir a Santo Tomás: intellectus est sicut oculis nicti coracis, el intelecto humano es como los ojos del ave nocturna, citando al filósofo, a Aristóteles. Porque vemos mejor con nuestra inteligencia finita y limitada en la penumbra que a plena luz. Por eso no lo vemos a Dios al lado nuestro, cuando en realidad Él está allí. Quizás porque nuestra inteligencia ve mejor en la superficie que en la profundidad de las causas más profundas. Y disculpen la redundancia, pero fue totalmente intencional. Que cuando nuestra mirada intenta vislumbrar ese primer motor inmóvil de Aristóteles, ese Dios creador, uno y trino de Santo Tomás, se queda ciega. La luz que enceguece nuestros ojos, para nosotros es oscuridad. Y no hay nada en el campo tan oscuro como un aljibe donde no vemos nada, o como un pozo ciego, como mirar el sol durante más de 30 segundos, porque nos quedamos ciegos, porque hay demasiada luz. Y si en el fondo de la realidad hay una luz infinita, ahora sí entendemos por qué estamos acostumbrados a caminar en la penumbra y por qué lo más superficial en realidad es lo más oscuro. ¿Por qué no podemos juzgar a las personas por solamente lo que tienen, por lo que aparece? ¿Por qué tenemos que convertir a la vida en un camino de contemplación para tratar de abrir los ojos ante esa luz
que aunque nos enceguece, nos permite vislumbrar el misterio, lo que está oculto, la maravilla, el sentido más profundo de las cosas, que da fuerzas aún en los momentos más difíciles de esta vida, aún en los momentos de cruz. La luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros. No es que la vida no tenga un sentido, no es que la creación sea un desastre, no es que haya que cambiar el mundo, hay que cambiar nuestra forma de mirarlo, y tratar de ver la luz que da sentido y que vence siempre a la oscuridad. Las últimas dos fotos tienen que ver con un lugar que amo profundamente, un lugar que allí por el 2020, este año, es decir, en que hago esta charla, ya haría 25 años que voy con mis alumnos del Colegio Santo Tomás de Aquino, otro de los colegios en donde yo también trabajo, a llevarlos a ver las ballenas, a Península de Valdés, a Puerto Madryn, a llevarlos a bucear, a llevarlos a tener una aventura única, increíble y maravillosa de encuentro con el mar, con el desierto, con la soledad, con nosotros mismos, con el Creador. Y una tradición que siempre cuento se generó desde ese primer viaje, hace 25 años atrás, fue la de ver la última noche el amanecer en la playa. Y allí estuvimos un día cuando saqué esta foto, ¿no? Mirando el amanecer y solo alborea el día, dice Thoreau, para el cual estamos despiertos. Indudablemente que pareciera que el hombre vive dormido, como diría Heráclito, solo los sabios son los que pueden ver detrás del devenir el logos que da sentido a las cosas. Y no solamente Heráclito, es decir, plantea esto que acabo de decir. El vivir dormido es el vivir sin encontrarle el sentido más profundo de la existencia, sin encontrarle el para qué estamos hoy aquí. Pero si nos despertamos, indudablemente podemos ver el amanecer, y si vemos el amanecer podemos ver realmente lo maravillosa que es la existencia, lo maravilloso que es estar vivos, y podemos estar preparados para ver ese poema de la creación. El poema de la creación es perenne, ¿no? No muere, no, se abre hacia la eternidad. Pero pocos son los oídos que lo escuchan. Cuando Heráclito hablaba del ocio, es decir, lo podíamos entender a partir de esa idea de tener el oído atento al ser de las cosas. Y para eso implica que estemos despiertos. Hoy, desgraciadamente, muchas veces andamos dormidos, andamos angustiados, andamos distraídos, andamos pensando de acá para allá en cuáles son los problemas que tendremos mañana y dejamos de vivir el hoy, el verdadero carpe diem. Y no vemos esa ligazón profunda que decía Henri Marrou, ese gran teólogo, entre el hoy y la eternidad hacia la cual todos caminamos. Pero la última frase del libro me parece maravillosa, espléndida y me da muchísima esperanza en lo personal. Mientras sale el sol en el Golfo Nuevo, y lo vemos desde Puerto Madryn, leemos esa frase con la cual Henri Thoreau termina su libro, donde dice: hay muchos días por amanecer. El sol no es sino una estrella de la mañana. ¿Por qué digo que me parece esta frase maravillosa? ¿Cómo la interpreto yo, no? Que a veces entender todas las reflexiones que acabo de hacer no es tan fácil. No estoy hablando de aquellos que me están escuchando, estoy hablando de mí mismo, ¿no? Vivir, más bien que entender estas reflexiones, no es tan fácil. Y a veces chocamos una y otra vez y caemos una y otra vez en la angustia, en la desolación, en la desesperación, en la resignación. Entonces Thoreau, al finalizar el libro, nos dice: tranquilos, hay muchos días por amanecer. Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven. Incerta omnia sola mors certa, digo yo en la clase esa tan conocida de la muerte, es decir, que hace tantos años repito, ¿no? Y por eso se ha hecho conocida. Decía San Agustín: todas las cosas son inciertas, solo la muerte es cierta.
Mors carta ora incerta. Sabemos que la muerte es segura, pero no sabemos cuándo vendrá. Sin embargo, muy probablemente no sea el día de hoy. Muy probablemente, dice Thoreau, tengamos también un día de mañana para tratar de entender. Y eso es lo propio de la filosofía. La filosofía no responde preguntas urgentes de manera inmediata y rápida, sino que a veces lleva mucho tiempo entender para poder vivir en consecuencia. Por eso esta frase con la cual termina Walden me parece espléndida porque dice, tranquilos, si todavía no lo hemos podido lograr, hay aún muchos días por amanecer, ya que el sol no es sino una estrella de la mañana. El sol, esa idea de bien de la alegoría de la caverna de Platón, esa divinidad que simbolizaba en el sol, esa luz que vence a la oscuridad, ese Dios que todo lo trasciende, que nunca nos suelta de la mano y nos hace darnos cuenta, solos no podemos, pero que nunca, nunca, jamás estamos solos. Creo que este texto de Walden, en lo personal, me ha servido muchísimo para entender, profundizar ese amor a la naturaleza que me vino desde mi juventud en el campo, en la Juanita, ¿no? Es decir, donde pasaba esos largos veranos contemplando el arroyo, es decir, los atardeceres, los amaneceres, que me permitió acercarme a la filosofía, incluso a la filosofía oriental a través del Kung Fu y las artes marciales, con las cuales comencé mi amor por la filosofía, que luego, gracias a mis profesores en el Colegio San José y luego en la Universidad Católica, se fue plasmando en la filosofía realista, que tiene sus fuentes en el pensamiento de Santo Tomás, de San Agustín, de Aristóteles, del gran Platón, y que de alguna manera se encarna hoy en mis clases, en mis enseñanzas, que no son mías, solo somos instrumentos, que en realidad son simplemente un transmitir aquello que alguna vez uno empezó a aprender. Todavía hay mucho por delante en lo personal. El sol es una estrella de la mañana. Todavía hay mucho, muchísimo por aprender de este texto de Henri Thoreau y de tantos otros pensadores que nos llevan a amar la naturaleza y encontrar en ella las huellas de su creador. Muchísimas gracias por todos aquellos que han llegado hasta este momento, han escuchado todas estas palabras, que les servirá a los alumnos de la universidad, es decir, como un acompañamiento de mis clases virtuales, hoy presenciales, Dios mediante, mañana también, y que quedará por allí en la web para todos aquellos que quieran acercarse a través de estos pequeños textos seleccionados a esta obra fantástica de Henri Thoreau Walden, o acerca de la vida en los bosques. Qué maravillosa esa idea de la vida en los bosques, porque es justamente la vida como un bosque, donde hay momentos maravillosos, donde hay momentos de oscuridad, donde hay momentos de frío, de soledad, donde hay encuentros, donde vamos caminando hacia la casa del Padre. Dicen que Thoreau, entre las últimas palabras que dijo, se refirió a eso, ¿no? Viene una buena navegación o algo así, ¿no? Como diciendo, antes de partir, murió muy joven, a los 44 años, me estoy preparando para ese último viaje. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención.